Recrudece la guerra en Irán. En plena escalada y expansión del fuego cruzado, el presidente Donald Trump endurece el tono y asegura que la gran ola de la ofensiva contra el régimen islámico aún está por llegar. Es una guerra que está moviendo a todos los actores a tomar posiciones, a Europa, pero también a países árabes como el Líbano. El gobierno libanés anunció que va a prohibir las acciones de Hezbollah, el único aliado del régimen islámico que hasta ahora se ha sumado en sus ataques de represalia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. En la Casa Blanca, Trump anuncia nuevos detalles de la incursión estadounidense contra Irán. No descarta el envío de tropas terrestres y dijo que la guerra durará todo el tiempo que sea necesario. Ampliamos en Washington. El régimen islámico responde con decisión y poder de fuego a los bombardeos israelíes y estadounidenses, impactando territorio europeo y a los países del Golfo. Misiles iraníes impactaron en infraestructuras Arabia Saudita y Kuwait. Y el régimen iraní anunció el cierre del estrecho de Hormuz en medio de la escalada de los precios del petróleo. El barril del petróleo Brent alcanzó los $78 y también caen las bolsas financieras de todo el mundo por las tensiones en Oriente Medio. Nuevas declaraciones del presidente Donald Trump amplían la dimensión de esta guerra contra el régimen islámico de Irán. Entre otras cosas, Trump dijo que no dudaría en enviar tropas terrestres si fuera necesario y advirtió que la gran ola de la ofensiva contra Irán está aún por llegar. Trump aseguró también que el régimen estaba preparando una bomba nuclear en secreto y que sus bombarderos estadounidenses B-1 golpearon el programa de misiles del régimen. Vamos a escuchar a Trump. Tenemos el ejército más fuerte y poderoso del mundo y ganaremos fácilmente. Ya hemos avanzado más que en nuestras previsiones, pero sea cuanto sea el tiempo que nos lleve, no pasa nada. Haremos lo que sea necesario. Desde el inicio calculamos entre 4 y 5 semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá y lo haremos. El periodista José Díaz Briceño nos amplía las noticias de Washington. José, Trump realizó unos anuncios en la Casa Blanca sobre la guerra en Irán y también sus declaraciones hablan de una casi segura profundización de los ataques. Trump incluso no descartó enviar tropas terrestres a Irán. ¿Qué más nos puedes contar? Así es, más de 1,000 blancos en Irán han sido atacados por distinto tipo de armamento estadounidense. Los blancos en principio son las instalaciones de misiles balísticos de Irán, pero también posiciones navales. El presidente Trump dio a conocer que al menos 10 barcos de la Armada iraní han sido golpeados por la artillería estadounidense. Hay que decir, sin embargo, que el presidente Trump asegura que el principal enfoque de estos ataques ha sido la eliminación del liderazgo iraní. El presidente Trump asegura que 49 de los principales líderes, tanto políticos, pero principalmente militares de Irán, han sido eliminados. Como sabemos, la principal victoria para Estados Unidos y su aliado Israel ha sido la eliminación el sábado de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, por casi 37 años. Y sin embargo, hay que decir que el presidente Trump también enfrenta un cierto escepticismo dentro del propio Pentágono, porque hay filtraciones a medios tan importantes como The Washington Post asegurando por parte de fuentes del Departamento de Defensa que hay preocupación sobre la escasez de misiles y otro tipo de municiones que están usándose de manera intensiva en este conflicto. José, y el Congreso, en medio de todo esto, convoca un debate sobre los poderes de Trump, impulsado por los demócratas, claro está, pero también ha trascendido que el propio movimiento MAGA del presidente Trump no estaría convencido de que Estados Unidos esté esencialmente hoy en guerra. ¿Qué se espera, decía el Congreso, considerando también naturalmente la mayoría republicana? Así es, hoy conocemos a través de una encuesta de la agencia Reuters que solo 27% de los estadounidenses, es decir, 1 de cada 4 estadounidenses, está apoyando los ataques lanzados por el presidente Trump en contra de Irán. Y esto, básicamente muestra no solo la oposición demócrata tradicional a las políticas del presidente Trump, sino también la resquebrajadura de la coalición MAGA, la coalición que impulsó al presidente en sus dos
2 elecciones a la Casa Blanca. Recordemos, la bandera del presidente de sus elecciones era acabar con guerras interminables y con las acometidas en el exterior que duraran años. Si los combates en Irán se extienden más allá de las 4 semanas, no sería sorprendente que el apoyo, incluso dentro del propio Congreso, pudiera bajar a favor del presidente Trump. Y sin embargo, la primera prueba se dará esta misma semana en el Congreso, con los demócratas intentando forzar este voto para limitar las acciones militares, y algunos republicanos pudieran dar la sorpresa de unirse a la oposición demócrata. José Díaz Briceño, muchas gracias. Y mientras tanto, el régimen islámico iraní no se rinde, atacó bases militares estadounidenses e instalaciones petroleras de Riad en Arabia Saudita y el Ministerio de Defensa de Kuwait, desatando el rechazo y también la posible respuesta de los vecinos árabes. Esta madrugada se sumó su aliado libanés, la milicia chiita libanesa Hezbollah. Según Chipre, los drones que impactaron esta madrugada en sus bases militares británicas fueron lanzados desde el Líbano y no desde Teherán, lo que amplió la dimensión de esta guerra. Un niño es atendido por las heridas sufridas tras los ataques de Estados Unidos e Israel en unas imágenes verificadas por la Media Luna Roja. En plena nueva oleada de ataques aéreos de ambos países, Donald Trump advirtió el lunes que la campaña podría durar entre 4 y 5 semanas. En el Líbano, mientras tanto, la población buscaba refugio al abrirse un nuevo frente en la guerra. Durante la noche, combatientes de Hezbollah, respaldados por Irán, lanzaron proyectiles contra Israel, que respondió atacando objetivos en el sur del Líbano y su capital, Beirut. El ministro de Defensa de Israel lanzó una advertencia al líder de Hezbollah, Naim Qassem, presidente de la organización terrorista Hezbollah, descubrirá que quien sigue el camino de Jamenei acaba como Jamenei, en el fondo del infierno, junto con todos los del eje del mal. Los aliados de Washington en el Golfo también sufrieron nuevos ataques. En Arabia Saudita, una refinería de petróleo cerró parcialmente tras recibir el impacto de 2 drones. Los precios del petróleo subieron bruscamente el lunes cuando los operadores evaluaron las consecuencias de la guerra. En Kuwait, 3 aviones de combate estadounidenses fueron derribados por error por fuego amigo durante un ataque iraní. Los 6 miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos. También se vio humo negro sobre la embajada de Estados Unidos en Kuwait. Por otra parte, drones iraníes alcanzaron la base aérea británica en Chipre. Poco antes, el Reino Unido había dado luz verde a Estados Unidos para usar sus instalaciones en lo que llamó ataques defensivos contra bases de misiles iraníes. En Israel, las sirenas antiaéreas anunciaban otra ronda de misiles iraníes. Con la ampliación del conflicto, millones de personas en toda la región permanecen en alerta constante. Y en medio de la escalada, Hezbollah, la milicia chiita libanesa aliada del régimen islámico iraní, atacó desde el Líbano a Israel esta madrugada. Bueno, el gobierno del Líbano teme ser arrastrado a una guerra con Israel porque Hezbollah es parte del actual gobierno y por ello anunció que se propone desarmar a la milicia chiita, causando la indignación de Hezbollah. Más temprano le preguntábamos a la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv si hay conversaciones entre los gobiernos libanés e israelí respecto al futuro de Hezbollah. Escuchemos. En realidad siempre se han hablado, son países enemigos, formalmente enemigos, pero hay líneas de comunicación, por supuesto, de diferentes maneras, negocios, espionaje y también político, aunque no se haga de manera abierta. Es verdad que Hezbollah no le conviene para nada al Líbano, principalmente no le conviene al Líbano, pero tampoco a Israel. Y de hecho, la noticia hoy de que el primer ministro les fuera a prohibir actuar como milicia armada y solamente les va a permitir su actividad política, porque como decías, forman parte del gobierno, es un paso inédito. Esto no había pasado nunca. El caso es que Israel no se sabe si está emprendiendo negociaciones políticas, lo estará haciendo silenciosamente, pero lo que está haciendo de manera ruidosa es atacar fuertemente a Hezbollah, contraatacar. El portavoz del ejército ha dicho hoy que no solamente están de manera defensiva, sino ofensiva, que el secretario general de Hezbollah es el próximo objetivo y que están considerando una entrada terrestre, por lo menos en los primeros kilómetros, para hacer una zona de desamortiguación con el norte de Israel. No parece que esto vaya a ser algo que vaya a relajar las tensiones, sino que parece que las va a aumentar, y también Hezbollah ha dicho que no pretende desarmarse, de manera que esta es la situación ahora.
Y del lado libanés, el periodista Joan Cabasés nos amplía desde Beirut. Joan, saludos. En clave netamente política, Joan, ¿tiene el gobierno libanés la fuerza suficiente para desarmar a Hezbollah, como anunció hoy, considerando la contundente negativa del grupo chiita pro-iraní por un lado y también que son parte de ese mismo gobierno? Hola, ¿qué tal? Bueno, la respuesta en corto es que no. Este país, Líbano, es un país muy débil, prácticamente en bancarrota, que tiene dificultades para aplicar el Estado de Derecho en cualquier cuestión fundamental de la gobernanza pública. Eso hace difícil de prever que ahora pueda llevar o poner en práctica este anuncio que ha hecho en el día de hoy. Sí que es verdad que este anuncio contiene algo interesante y es que el gobierno lleva al terreno legal un pulso que no se puede permitir librar cuerpo a cuerpo con Hezbollah. Primero, por fuerza militar. Hezbollah continúa siendo el mayor actor armado en este país. Pero después también por una cuestión de seguridad. Y es que la milicia ha amenazado múltiples veces con la posibilidad de un conflicto civil si alguien intenta desarmarla. Con todo parece indicar que el objetivo del desarme de Hezbollah es algo que no se va a poder llevar a cabo sin la coordinación paciente y pacífica de actores internacionales. Bueno, y tú lo decías también, la milicia islamista Hezbollah es parte del espectro político libanés, pero ¿con cuánta base de apoyo político cuenta en el único país, el mundo árabe, además con una histórica impronta cristiana? Bueno, Líbano tiene 18 grupos sociales y religiosos distintos. Es verdad que los tres con mayor presencia demográfica son los cristianos, los musulmanes suníes y los musulmanes chiíes. Pero este elemento de diversidad hace posible que el país esté muy vinculado a la confesión cristiana y que al mismo tiempo pueda haber una parte importante de la ciudadanía libanesa que se sienta vinculado a Hezbollah o que tenga en Hezbollah su referente político. Pero hay algo trágico en lo que ha ocurrido en estas últimas horas en este país, y es que incluso muchos seguidores de esta milicia y partido político, Hezbollah, ven con malos ojos el ataque que ha lanzado contra Israel la pasada noche, que ven cómo ha arrastrado una vez más Líbano a una guerra regional. Y es que al fin y al cabo, los municipios que salen peor parados de los ataques israelíes son los que tienen una mayoría musulmana chií, que es precisamente donde Hezbollah está presente. Joan Cabasés, muchas gracias, en Beirut. A vosotros. Irán bombardea la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudita y anuncia que cierra el estrecho de Hormuz. ¿Cuánto está afectando la escalada del petróleo? Mi colega Paco Furió con todas las respuestas. Bienvenido. Pues bastante, Jenny, y más aún al gas. Y es que la guerra en Irán ha disparado los precios del barril de Brent y el gas en las bolsas. La refinería Ras Tanura del gigante petrolero saudí Aramco ha sufrido el impacto de los restos de 2 drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes. El choque generó un pequeño incendio en las instalaciones y el cierre de algunas unidades como medida de precaución. Según las autoridades, no hay heridos. La planta, ubicada en la costa del Golfo Pérsico frente a territorio iraní, es una de las mayores refinerías de crudo del mundo. Con una capacidad de producción de hasta 550.000 barriles diarios, se consolida como una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo llega a través del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria iraní afirma que ha sido cerrado. Los analistas temen que podría desencadenar una prolongada recesión económica, tal y como ya ocurrió tras el embargo petrolero de 1974. Varios medios apuntan a que la Guardia Revolucionaria iraní ha prohibido el paso por el estrecho de Hormuz, entre Omán e Irán, a través del cual muchos países transportan crudo desde la región del Golfo a Europa, Asia y Norteamérica. Su cierre ya afecta a los mercados mundiales y a los precios del petróleo. El mercado seguirá cayendo, dado que no parece que el estrecho de Hormuz vaya a reabrirse en breve. Preveo que se producirá un aumento del precio del petróleo. El mundo entero se verá arrastrado a una recesión prolongada, como ocurrió tras el embargo petrolero de 1974. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo llega a través del estrecho de Hormuz.
El canal es la segunda ruta más importante para el transporte de petróleo después del estrecho de Malaca y más relevante que el canal de Suez. Aunque para los expertos el bloqueo iraní no es ninguna sorpresa, no estaban del todo preparados. Incluso a mí me ha sorprendido un poco lo agresivo que ha sido Irán al atacar al personal y los activos estadounidenses, así como a la infraestructura civil de los países del Golfo. Si a esto le sumamos la presión de la industria petrolera y el aumento de su precio, la situación se complica aún más. Solo han pasado unos días desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias ya son inmensas. Un conflicto prolongado podría destruir la economía mundial. Y vamos a ver ahora cómo han reaccionado los mercados en Estados Unidos en esta primera jornada de contratación después de los ataques en Oriente Medio. Ana Nieto, ¿qué ha pasado hoy en Wall Street? Pues en el mercado de acciones, una vez más, se han ignorado en muchas de las cotizaciones los vientos de guerra y a lo largo de la jornada los índices fueron recuperándose del desplome con el que se abrió la sesión. El Dow cerró con ligeras pérdidas, pero el S&P 500 y el Nasdaq quedaron casi en plano, pero del lado de las ganancias. Este es un conflicto que crea ganadores y perdedores en el parqué. Las petroleras, que ya habían estado afectadas en los últimos trimestres por el precio del crudo a la baja, y las gasísticas han tenido hoy un muy buen día, dadas las perspectivas de los precios tanto del petróleo como del gas. ConocoPhillips se ha llegado a revalorizar un 4,2% y Exxon más de un 1%. También ha sido un día de alzas para las empresas del sector de la defensa. RTX, la antigua Raytheon, se ha apreciado un 4,7% y Northrop Grumman más de un 6%. En el lado de los perdedores, el sector del turismo, Norwegian Cruises ha llegado a perder un 10% y aquellas empresas que son muy sensibles a la inflación. Trump ha dicho que la operación durará lo que sea necesario. Ante esta indeterminación, ¿qué es lo que más preocupa a nivel económico? La inflación, sin duda, es lo que ha rebajado la caída de los bonos del Tesoro. Las guerras no solamente ejercen presión en los presupuestos, sino que además son inflacionarias. Y en esta guerra hay dos elementos que presionan al alza los precios, el petróleo y el gas. Los bajos precios del crudo en los últimos tiempos, que es lo que Trump siempre ha querido, han permitido una rebaja de los precios de la gasolina que han ido muy bien para la caída de la inflación en un 7,5% en términos de gasolina y diésel en el cálculo de la inflación en general. Ahora, hay elementos para que esto pueda cambiar, porque aún la inflación está por encima del objetivo de la Reserva Federal y se prevé que suba la inflación por donde antes estaba cayendo, por el precio de la gasolina. Con el impacto en los precios de los combustibles, este conflicto da así muchos motivos para alargar la pausa que ahora mismo se ha dado la Reserva Federal para seguir bajando las tasas de interés. Ana Nieto, muchas gracias desde Nueva York. Gracias. Más noticias, Jenny. Así, Paco, queremos ahora mismo hablar de la legalidad de esta incursión contra la República Islámica de Irán y la respuesta también del régimen islámico, y lo queremos hacer en directo desde Lima con Elizabeth Salmón, quien es profesora de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señora Salmón, muy bienvenida. En primer lugar, ¿qué nos puede decir de la legalidad del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico? La ONU acusa a Trump de violar el derecho internacional, entre otros muchos actores internacionales. Pero luego el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que el ataque fue una acción preventiva porque había una amenaza inminente. Hola, en realidad en el marco del derecho internacional existe una regla fundamental sin la cual no podemos hablar de un verdadero orden internacional, y esta regla está prevista en el artículo 2, inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe usar la fuerza armada o amenazar con usar la fuerza armada contra otro Estado en contravención de la Carta y de los principios del derecho internacional. Yo creo que esta regla es una regla sin la cual no podemos convivir pacíficamente. Es una regla que apunta a solucionar pacíficamente las controversias, y creo que en este tiempo tan convulso es importante recordar este elemento fundacional de la Carta de las Naciones Unidas. En tiempos recientes pareciera que
Se nos está empujando a una suerte de narrativa donde lo único que cabe es el uso de la fuerza. Y eso no es así. La solución pacífica de controversias, el derecho internacional, el multilateralismo siguen siendo, hasta el día de hoy, la única alternativa frente a la guerra, la destrucción y el sufrimiento de la población civil. Claro, lo que han estado diciendo también es que se le ofrecieron muchas oportunidades al régimen iraní para negociar su programa nuclear. ¿Qué opina usted de la contracara de la respuesta del régimen islámico? Porque Teherán asegura que solo está haciendo ahora mismo uso del derecho a la legítima defensa, pero luego los críticos le acusan de escudarse en el derecho internacional que se cita para luego violarlo, por ejemplo, proveyendo de drones militares a Rusia en su invasión a Ucrania, financiando a grupos terroristas durante décadas y la masacre a civiles iraníes opositores en su suelo. Totalmente. El derecho internacional no es un derecho inocente, ingenuo, establece la prohibición del uso de la fuerza, pero también establece la posibilidad de la legítima defensa frente a un ataque armado. Sin embargo, quisiera ser muy clara en esto. En el derecho internacional contemporáneo, para que la legítima defensa sea válida, tiene que ser necesaria, o sea, es decir, responder a un ataque armado, tiene que ser proporcional, es decir, que tiene cierta relación con el ataque sufrido y debe dirigirse a quien lleva a cabo ese ataque, no ante otros países que no han tenido esa iniciativa. Y además, incluso en el uso de la legítima defensa, se tienen que respetar las reglas esenciales del derecho internacional humanitario, como es la protección de la población civil. Entonces, lo que estoy diciendo es que ciertamente existe una contravención de la Carta a través de este ataque armado, esta furia épica que se ha llamado así por parte de la administración de los Estados Unidos o el rugido del león de Israel, pero frente a eso hay que tener en cuenta que la respuesta también tiene que respetar estándares de derecho internacional y en mi impresión eso no se está produciendo. Elizabeth Salmón, muchas gracias por sus opiniones en Lima. Gracias. Y la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán polariza a la clase política, también a la sociedad dentro y fuera de la República Islámica. En Irán se pudieron ver imágenes de celebraciones el fin de semana tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, pero también protestas en contra de los ataques unilaterales de los Estados Unidos e Israel. Como vemos en estas imágenes de este lunes en la Plaza de la Revolución en Teherán, donde manifestantes pro-gubernamentales salieron a manifestarse contra el asesinato del líder supremo iraní. Protestas que se replicaron en otros países como Pakistán, aquí en la capital Islamabad o en Bagdad, en Irak, cerca de la Embajada de los Estados Unidos, donde hubo enfrentamientos con la policía. Bueno, ¿y cuál es la situación ahora mismo en territorio iraní? Hay un periodista corresponsal de la agencia española EFE que cubre los hechos ahora mismo en Teherán, se llama Aydin Shayegan y está con nosotros en directo desde Teherán. Aydin, muchos saludos. ¿Estás con nosotros? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. En primer lugar, Sí, Aydin, ¿qué pasa con la población iraní? En febrero tenían, recordemos, que enfrentar la más brutal represión del régimen en las calles y hoy las consecuencias de la guerra. ¿Cuál es la situación en general de la población, principalmente en Teherán, donde te encuentras? Bueno, después de 3 días de intensos bombardeos de Estados Unidos e Israel, en Teherán ahora mismo reina un ambiente de pánico y de preocupación entre la población. Mucha gente se ha salido de Teherán después de los primeros bombardeos que ocurrieron el sábado por la mañana, sobre todo en el centro de Teherán, que causaron la muerte también del líder supremo de la República Islámica, Ali Jamenei. En Teherán ahora mismo las calles están prácticamente desiertas, no se ve el tráfico habitual, las oficinas están cerradas después de que, ayer el gobierno anunciara 7 días de vacaciones públicas. Pero, después de las protestas antigubernamentales y la represión, ahora mismo, debido a los bombardeos, yo creo que la gente no se ha atrevido a salir a las calles y ahora está pensando más en salvar sus vidas y cuidar y proteger a sus familiares, pues. Aydin, desde el domingo Donald Trump ha pedido varias veces a los civiles iraníes a que se levanten contra el régimen islámico porque dijo textualmente no va a haber otra oportunidad en generaciones. ¿Es algo que podría suceder considerando el miedo a las pasadas masacres de febrero y enero y que el régimen islámico también sigue teniendo el monopolio de la violencia? Bueno, como decía, la población, antes de que comenzara la guerra, yo hablaba con la gente en la calle y había gran parte de la población decía
¿por qué Estados Unidos no ataca? Trump había prometido que iba a acudir y ayudar a los manifestantes, pero eso no ha ocurrido. Estaban desilusionados. Eso es una parte de la población. Pero digo, ahora con los bombardeos cayendo, con las bombas cayendo sobre la ciudad de Teherán y otras ciudades, la gente todavía no se atreve a salir a las calles. A lo mejor están esperando el momento oportuno o una convocatoria por parte de grupos de la oposición para prepararse y salir a las calles de nuevo. Eso puede suceder en cualquier momento. Tal vez esperan después de que cesen los bombardeos. Aydin, y bueno, ya lo mencionas un poco en clave política, hay hoy un triunvirato que lidera Irán hasta escoger a un nuevo líder supremo, y ayer Trump decía que estos funcionarios ofrecieron dialogar a la Casa Blanca. ¿Es un escenario plausible que después de todo veamos una transición iraní con remanentes del régimen islámico, una transición parecida a lo que estamos viendo ahora mismo en Venezuela, por ejemplo? Sí, los rumores corrieron después de que, bueno, el presidente Nicolás Maduro fuese capturado en Venezuela. Muchos analistas dentro del país incluso empezaron a hablar de eso, de que tal vez una figura moderada podría llegar al liderazgo del país después de Ali Khamenei. O sea, ya sea en un ataque de Estados Unidos y que muera Khamenei, o en un tipo de golpe de Estado. Eso se ha debatido en Irán y también fuera. Y bueno, parte de la población teme eso, teme que Estados Unidos haga lo mismo que ha pasado en Venezuela, o sea, que quite al líder del país del poder y suba del mismo sistema otra figura a liderar el país. Que eso no sería un cambio de régimen como muchos pidieron o reclamaron en las calles en las protestas de enero. Aydin Shayegan, de la agencia AFP, muchas gracias por tus impresiones en Teherán. Gracias a ustedes. Un placer. ¿Y qué está haciendo mientras tanto Europa? Bueno, varios países europeos han acelerado las medidas para reforzar la seguridad de sus bases militares y evacuar a sus ciudadanos. También ha habido una respuesta política de países como Alemania, Francia y Reino Unido, que han emitido un comunicado conjunto en el que subrayan que no intervendrán de forma directa en el conflicto, aunque sí ofrecerán su apoyo a los Estados Unidos al tiempo que refuerzan la seguridad en puntos estratégicos, como sus intereses en el Golfo Pérsico. Reino Unido autorizaba a las fuerzas estadounidenses a emplear sus bases en operaciones defensivas contra los misiles iraníes. El domingo, un dron iraní impactaba una base militar británica en Chipre. Según el gobierno londinense, los daños fueron menores y no se registraron víctimas. Como medida preventiva, en todo caso, se procedió a evacuar el perímetro de la instalación. Y aquí nos despedimos agradeciéndoles, como siempre, su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle desde Berlín. Hasta pronto.